Buenas tardes, gracias por la invitación a la participación en este congreso de radiología pediátrica. Les hablaré de mi experiencia en el seguimiento radiológico de los pacientes posoperados de atresia esofágica tipo 3 mediante 3 técnicas quirúrgicas diferentes. Empezamos la presentación. La clasificación original de Bock en 1929 describe los tipos anatomopatológicos de atresia esofágica, que fue modificada posteriormente por Ladd en 1944 y finalmente por Gross en 1953, donde incluyen a la estenosis esofágica congénita, que no es una verdadera atresia esofágica. Hablaré específicamente de los niños recién nacidos con prematurez extrema y bajo peso, donde las clasificaciones de Waterstone y de Spitz modificadas se siguen utilizando hasta la fecha y donde valoran la sobrevida, en donde estos pacientes tienen un riesgo muy alto durante la cirugía y una sobrevida baja, sobre todo los niños, los que comenté, de una prematurez extrema. En mi experiencia de casi 27 años, viendo y valorando esta entidad patológica de atresia esofágica tipo 3, han pasado por el servicio niños de todas las edades, hasta adolescentes con fallas anastomóticas en sus plastías que ameritaron de sustitución esofágica. Un pacientito característico en la sala 8 de estudios contrastados, que finalmente ameritó sustitución esofágica con colon. Esta compañera del hospital la recuerdo con mucho cariño, pues fue operada un poquito antes de mi llegada al hospital. Ya se incorporó, ya se reintegró a las actividades laborales como enfermera general y tiene 33 años, que le realizaron sustitución esofágica por atresia esofágica tipo 3. ¿Por qué solamente hablo de atresia esofágica proximal con fístula traqueoesofágica distal? Bueno, la respuesta es muy sencilla, porque sigue siendo la más frecuente, de la que hemos aprendido más los cirujanos pediatras torácicos y un servidor, y porque conozco todas las variantes que pueden presentar los pacientes durante sus controles radiológicos. Se necesita de un grupo interdisciplinario en el diagnóstico, manejo, tratamiento y seguimiento de estos pacientes. Los ginecólogos, durante la valoración prenatal, un experto en medicina fetal es importante, pues muy pocos pacientes cuentan con el ultrasonido que sospeche la posibilidad de atresia esofágica, y la mayoría solo tiene un indicador que dice polidramnios con bajo valor predictivo. Y nosotros en la sala 8 de estudios contrastados. Es importante mencionarles que todas las diapositivas que les muestro de mi experiencia son totalmente del Hospital General Centro Médico Nacional La Raza. Ninguna es extraída de ningún otro lugar, ningún otro libro. Todos son simplemente experiencias propias. Nacida de una inquietud personal por conocer los procesos tan complejos por los que pasan estos pacientes, me propuse seguirlos desde la tocoquirúrgica, su nacimiento, hasta su visita a la sala 8 de estudios contrastados. Y de esta inquietud personal nace el conocimiento de las 4 estaciones. Durante mucho tiempo realizamos esofagogramas y series esófago-gasoduodenales a este tipo de pacientes. Los veíamos entrar y salir sin un ángulo de visión objetivo profundo de esta patología.
después de años de estarlos viendo y de ver muchos modelos de manifestaciones radiológicas, me propuse hacer un seguimiento dirigido, objetivo, de cómo llegan, qué les pasa, qué, qué complejos procedimientos les realizan, por qué unos llegan antes, por qué otros llegan después, por qué unos llegan intubados, por qué otros no. Y entonces de ahí nació este conocimiento. La primera estación es la tocoquirúrgica. El ginecobstetra está enterado que este paciente tiene sospecha de algo cardiotorácico y entonces se dan las medidas necesarias, importantes, y estos niños habitualmente suelen cursar con cardiopatías asociadas, amén de que pueden tener otras malformaciones, como la atresia duodenal, que es la malformación congénita más frecuente en ese tipo de pacientes. Pero los pacientes con atresia esofágica tipo 3 habitualmente tienen cardiopatías asociadas y esto ya los testa con el test de Abar con una valoración baja. Entonces es un paciente que hay que estar al acecho de su estabilidad hemodinámica. Bien, una vez que está en la tocoquirúrgica pasa a la segunda estación del hospital de ginecobstetricia de nuestro hospital, en la unidad de cuidados intensivos, donde es hemodinámicamente estabilizado con estos puntos específicos. Y les hablaré de los dos primeros en forma muy puntual, porque el recién nacido, cualquier recién nacido, pero sobre todo estos niños prematuros, pierden de manera normal en la primera semana de vida del 10 a 15% de su peso corporal a expensas del líquido extracelular, pues estuvieron inmersos en el líquido amniótico durante 9 meses. El Destructix es importantísimo porque estos niños, debido a que carecen de reserva calórica, hacen hipoglicemias muy frecuentemente. Bien, la radiografía de tórax característica la recordarán ustedes, una sonda que se enrolla en el cabo proximal y la presencia de gas distal sugieren la presencia de una atresia esofágica tipo 3. La tensión arterial media, la profilaxis oftálmica, el ayuno con sonda de Levin de doble lumen y la cuna radiante, entre otras cosas, para estabilizarlo hemodinámicamente. Mientras, el servicio de neonatólogos del hospital con mucha experiencia, todos ellos como mi compañera la doctora, mínimo más de 25 años viendo neonatos, ya una vez estabilizado en su cuna radiante, lo vuelve a pasar a otra cuna radiante para empezar el inicio del traslado a la tercera estación. Con una logística estricta, por los sucesos que se pueden presentar en este tipo de pacientitos, inicia la derivación y el traslado a la tercera estación. En posición semifowler, aquí pasan muchas cosas. Muchas de las veces uno se imagina que va a estar acompañado de una enfermera especialista, experta y de un neonatólogo experto, pero no siempre suele suceder así. A veces son trasladados con médicos adiestrados simplemente, pero no son neonatólogos. Entonces, ojalá y siempre fueran neonatólogos. En los últimos años sí he visto eso, que son acompañados por neonatólogos expertos. Entonces, desgraciadamente, en el traslado se vuelve a desestabilizar el bebé por los puntos que ya dije previamente, por su ausencia o falta de reserva calórica y por la fragilidad a presentar cuadros de hipoglicemia. Entonces, pueden presentar desequilibrio hidroelectrolítico, hipoxemia, son muy susceptibles a la baja de CO2, a la hipotermia y a la hipoglicemia. Bien, una vez llegadas a la tercera estación de urgencias de pediatría del Hospital General, el Centro Médico Nacional La Raza, al servicio de admisión continua, durante muchos años yo me preguntaba, ¿por qué
de la segunda estación de la gineco no pasan directamente a la UCIN de neonatología del Hospital General. ¿Por qué deben ser una tercera parada? ¿Por qué deben llegar a una tercera estación? ¿Por qué perder el tiempo? Sin embargo, preguntando con los expertos, me di cuenta de que el paciente llega desestabilizado a la tercera estación, entonces debe ser nuevamente estabilizado y aprovechar para hacer las interconsultas a cardiología para descartar la posibilidad de un arco órtico a la derecha. Se hacen interconsultas a otros servicios en caso de cursar con otras malformaciones. Y algo interesante es que a veces pueden permanecer estos pacientes en la tercera estación porque hay sobresaturación de camas en la cuarta estación y algunas veces son regresados inclusive a la segunda estación. Bien, aquí les muestro este frasco que tiene dos sondas que van introducidas a la boca al cabo esofágico proximal. Esto se llama sonda de Levin de 2 vías. Una sonda aspira y otra sonda hidrata el cabo proximal, porque recordarán que el niño sigue secretando saliva y las enzimas proteolíticas queman el esófago, hacen una esofagitis proximal. Amén de la esofagitis por reflujo que tiene el niño por la fístula traqueoesofágica. Entonces, ese es el motivo por el cual el niño debe llegar a una tercera estación para su reestabilización hemodinámica. Se mueven los ventiladores, se tapan algunas veces las traqueostomías, entonces hay fugas y hay que estabilizarlas. Bueno, una vez desocupada una cuna en la cuarta estación, estabilizado el paciente, pasa a esa cuarta estación donde lo esperan neonatólogos expertos. Importantísimo saber esta situación. Es una inquietud simplemente que conoce el radiólogo que necesita saber de estos procesos para entender la dinámica que va a llegar a la sala 8 de estudios contrastados y dar un reporte específico comprendiendo los procesos fisiopatológicos, hemodinámicos y el contexto congénito del paciente con esta normalidad. Bien, en la cuarta estación hay historias que contar. Durante mucho tiempo también los niños con atresia esofágica antes de ser operados y posteriormente también en el postquirúrgico eran vistos totalmente por el servicio de cirugía pediátrica. Pero los cirujanos pediatras, hablo de residentes y hablo de médicos de base, no tienen la experiencia de un neonatólogo. Entonces, muchas de las veces, aunque las cirugías tenían buen pronóstico, no había buen pronóstico en el control clínico postquirúrgico, pues se desestabilizaban y había cuestiones ya muy del mundo de los neonatólogos que hacían que estas situaciones tuvieran una repercusión en la evolución favorable de esos pacientes. Bien, en los últimos años, neonatología pediátrica, la UCIN se hace cargo de estos pacientes. Bien, les hablaré de un poco, de manera general, acerca de las 3 cirugías de corrección de la atresia esofágica tipo 3 que he conocido a través de 27 años. Bien, la toracotomía abierta se sigue haciendo en todo el mundo, inclusive hasta estos días, inclusive en nuestro país, en muchos de los hospitales de la Ciudad de México se sigue haciendo. Y la toracotomía laparoscópica con 4 trócares en nuestro hospital inicia en el 2005 y posteriormente con 3 trócares en el 2013. Bien, las toracotomías abiertas tienen una historia muy interesante. Se siguen realizando la misma posición del paciente en las 3 técnicas quirúrgicas, pero sin embargo la toracotomía abierta
tiene desventajas más que la laparoscópica de mínima invasión, y es que es totalmente instrumentada. Es decir, este es un ejemplo de un paciente con toracotomías posterolaterales, las gastrostomías, entonces se instrumentalizaba totalmente. Entonces, se podía cortar de manera incidental, se podía hacer contacto con algunas estructuras, como por ejemplo el pulmón, y debido a esa situación, los eventos de neumotórax, derrames, atelectasias se daban con más frecuencia. Los separadores de fenochino para separar los arcos costales traumáticos, las separadores pulmonares, las correcciones, las suturas, los cortes de la vena ácigos, entonces hacían que esas cirugías de toracotomía abierta durante algunos años tuvieran consecuencias pulmonares con mucha frecuencia. Y así los recibíamos nosotros en la sala 8 de estudios contrastados. Entonces, todos los pacientes con toracotomías abiertas y los pacientes con toracoscopía laparoscópica con 4 trócares, todos, sin excepción, salían con sondas pleurales. Todos. Veíamos refistulizaciones, veíamos neumotórax, veíamos muchos eventos pulmonares adversos debido a esta técnica de toracotomía abierta. La toracotomía abierta hasta el momento depende de algunos factores, es decir, de que el cirujano que acaba de salir no tenga experiencia en cirugía laparoscópica o que su hospital carezca de la solvencia financiera para tener la infraestructura laparoscópica y el cirujano pueda operar, o viceversa, que el hospital tenga la infraestructura laparoscópica y que el cirujano aún no tenga la experiencia en cirugía de mínima invasión. Bien. La refistulización, otros ejemplos durante las toracotomías abiertas, fíjense ustedes aquí los arcos costales se ven deformados, porque se hacían cirugías cruentas, las refistulizaciones a los espacios extrapleurales paraesofágicos eran cosa de todos los días. Bien, tanto como les comenté hace un momento, las toracotomías abiertas como la corrección quirúrgica con 4 trócares, todos cortaban la vena ácigos, todos. La coagulaban con un electrocauterio para tener mayor espacio para corregir la fístula traqueoesofágica y hacer la anastomosis esófago-esófago. Aquí es un ejemplo de la corrección quirúrgica con 4 trócares. Durante uno se usa para la cámara y para la introducción del CO2, otra es para tomar el pulmón y la otra es para maniobrar quirúrgicamente. De modo tal que cuando se tomaba el pulmón, se desplazaba el pulmón, entonces el anestesiólogo tenía que insuflarlo. Entonces, al insuflar el pulmón y entrar aire a la cavidad torácica y abdominal, sumada al aire que entra por la fístula traqueosofágica de brecha amplia, estos hacían que el incremento del perímetro abdominal hiciera que los hemidiafragmas ascendieran y hubiera mayor restricción pulmonar. Entonces, tener 3 tejidos cruentos, es decir, cruento significa sangrar. Entonces, al cortar la vena ácigos, teníamos un tejido que sangraba. La anastomosis esófago-esófago, otro tejido que sangra. Y separar la tráquea del esófago es otro tejido que sangra, de modo tal que a eso se refiere 3 tejidos cruentos. Entonces, esos tejidos cruentos tienen como cualquier tejido que cicatrizar. Entonces, era más difícil la cicatrización y era más frecuente los eventos de refistulización. Entiéndase entonces que tanto la toracotomía abierta como la corrección quirúrgica con 4 trócares invadían la vena ácigos, que recordemos que es un sistema venoso torácico que recoge la sangre venosa del tórax, de una parte del tórax y del abdomen, y que es la última afluente de la vena cava superior antes de su drenaje a la aurícula derecha.
Bien. La corrección quirúrgica con 4 trócares inicia en el 2013 en el hospital, pero aquí hay algo importante que también aprendí preguntando, viendo, subiendo a los quirófanos, viendo la magia que hacen los artesanos con sus 2 manos, operando lo que antes se hacía con toracotomía abierta, pero ahora utilizaban 3 trócares. ¿Cuál es el trócar que ya no se utiliza? El que tomaba el pulmón. Por eso los eventos secundarios que ya había mencionado previamente, neumotoras, derrames pleurales, atelectasias, etcétera, refisulizaciones, se dan con mucho menos frecuencia. Aquí nada más un trócar es para introducir el CO2, para distender los órganos torácicos, y los otros son para la manipulación del cirujano pediatra para la corrección quirúrgica. Mis amigos, el doctor Héctor Pérez Lorenzana, el doctor Ceci Cisneros, los jefes de servicio del hospital, del servicio de cirugía pediátrica, residentes, los conozco desde residentes, amigos y ahora maestros de la cirugía laparoscópica de mínima invasión. Durante una corrección quirúrgica, la doctora Cisneros. Algo importante les voy a hablar en un momento. ¿Qué significa corregir la atresia esofágica con fístula traqueoesofágica en un solo tiempo quirúrgico? Significa que el paciente está hemodinámicamente estable, es decir, no tiene patologías asociadas. Corregir en 2 tiempos quirúrgicos significa que el paciente tiene prematurez extrema y bajo peso, cardiopatías asociadas y alguna otra alteración asociada. Eso significa un solo tiempo quirúrgico, conlleva más o menos 1 hora y media o 2 horas de tiempo hombre quirúrgico, mientras que en 2 tiempos quirúrgicos, el primer tiempo nada más es de 15 minutos y el segundo tiempo es como si fuera la cirugía inicial. Bien, un solo tiempo quirúrgico, niño hemodinámicamente estable. ¿Qué se hace eso? Bueno, se hace el corte de la fístula, se hace una cierre con puntos transfictivos de la fístula y después se hace una anastomosis primaria esófago-esófago. Eso significa corrección de atresia esofágica en un solo tiempo en un paciente hemodinámicamente estable. Esto significa plastía de la fístula y anastomosis esófago-esófago. Fíjense ustedes, aquí les muestro un ejemplo de cómo es el esófago distal delgado y el esófago proximal que estuvo atrésico más gordo, más ancho. Entonces, eso es lo que hacen los artesanos. Fíjense ustedes la relación más o menos que les gusta 3:5 y así hacen la anastomosis esófago-esófago y la corrección de la fístula traqueoesofágica en un solo tiempo quirúrgico. Bien, ¿cuáles son las ventajas de hacerlo en un solo tiempo quirúrgico? Bueno, pues el niño se desintuba en forma más temprana, tiene mejor necesidad de ventilación, porque desgraciadamente la hipercapnia transquirúrgica es uno de los problemas a los cuales se enfrentan el cirujano pediatra y el anestesiólogo, porque el niño es muy lábil al CO2, a la captación de CO2, y eso puede hacerlo susceptible a los problemas encefálicos y a la desestabilización hemodinámica. La hipercapnia transquirúrgica es una bendición, pero también tiene sus problemas. Y también para nosotros, los radiólogos, tiene una bendición. El esofograma se realiza al 5.º día. Durante todo el tiempo que he estado en el hospital, hasta apenas los últimos 5 años, todos los controles de los pacientes posoperados de atresia esofágica, de los pacientes hemodinámicamente estables, lo realizábamos al séptimo día. Bien, el residente tocaba la puerta al 6.º día y me llevaba la solicitud de un esofograma porque al siguiente día
cumplía 7 días del postquirúrgico. En los últimos años, con los avances en la cirugía de mínima invasión, ahora el residente me toca la puerta de la sala 8 al cuarto día para que yo le realice el esofograma de control al quinto día. De modo tal que la cirugía laparoscópica de mínima invasión acortó 48 horas el tiempo de valoración radiológica de este tipo de pacientes. Una bendición para los pacientes, una bendición para los padres, una bendición para todo el mundo. Bien, todos los pacientes que han sido operados en un solo tiempo tienen que ser vistos por endoscopía al mes, a los 30 días del postoperatorio y un día antes para el esofagograma. Todos sin excepción. Nosotros muchas de las veces les decimos que hay estenosis en sitios de plastía, pero sin embargo, eso no es suficiente para el cirujano pediatra. Él necesita si realmente lo que le decimos nosotros es una estenosis o es una diferencia de cabos. Entonces ahí está el servicio de endoscopía y un ejemplo de un esofograma de control. En este esofograma en vista frontal, si ustedes se dan cuenta, cualquier radiólogo que interpretara este estudio diría estenosis esofágica en sitio de plastía, pero les voy a decir que en la actualidad se maneja tránsito normal del medio de contraste a través del esófago que muestra diferencia de calibre entre ambos cabos. Y el diagnóstico final debería decir estudio sin alteraciones. Y la endoscopía diagnóstica es el estándar de oro. Ellos sí le dicen al cirujano pediatra si realmente es una diferencia de cabos lo que están viendo o tiene el paciente una estenosis verdadera. Bien. Bueno, hablaremos a continuación de la reparación quirúrgica en dos tiempos. Bien, los niños son niños con prematurez extrema y bajo peso y tienen una fístula amplia con mucha fuga de aire. En la actualidad ya no se utiliza la fístula amplia de más de 3 cuerpos vertebrales. Eso ya quedó en la historia. Ahora se dice de brecha amplia. ¿Por qué? Porque no son del mismo tamaño los cuerpos vertebrales de un recién nacido prematuro de 26 semanas con un niño nacido a las 38 semanas o a término. Son cuerpos vertebrales de diferentes tamaños, por eso ese término ya está en desuso. Se debe decir fístula traqueoesofágica de brecha amplia. Bien, entonces aquí en este tipo de pacientitos, lo único que se hace es ligadura de la fístula para que no siga pasando aire al tracto gastrointestinal y la anastomosis se deja para un segundo tiempo. ¿Y qué pasa durante ese segundo tiempo? Bueno, se dejan esofagostomías y gastrostomías de forma intencionada, catéter para nutrición parenteral, pero si se dan cuenta ya no salen con sondas pleurales. Todos antes salían con sondas pleurales, en la actualidad ya no. Y este es un ejemplo que me regaló la foto una amiga neonatóloga del servicio. Este niño les llegó apenas hace 6 días, un niño que nace de 26 semanas con 600 gramos de peso. Bien, en este tipo de pacientitos lo único que se hace en un primer tiempo es ligadura de la fístula con seda para que no siga pasando más aire al tracto gastrointestinal. Es lo único que se le realiza y eso se realiza en quirófano, con cirugía laparoscópica, con 3 trócares y en 15 minutos. Posteriormente se regresa a su cama. Estos bebés se percentilan con la tabla de Fenton, que es para niños y para niñas. Y este niño, por ejemplo, que nació a las 26 semanas, tiene más o menos un peso de 600 gramos y hay que llevarlo más o menos a que aumente de peso 1,5 kilos, 2 kilos para el segundo tiempo quirúrgico. Aquí están las percentilas, base al perímetro cefálico, a la talla, al peso. Y me cuentan los neonatólogos que es necesarísimo, es importante que el paciente salga con gastrostomía
y nutrición parenteral para intentar subirlos entre 20 gramos diarios, aunque lo ideal es 35 a 45 gramos diarios para obtener el peso ideal requerido para el segundo evento quirúrgico, pero muchas de las veces es imposible por su prematurez extrema. Bien, les muestro una solicitud de un paciente X que solicita el gastroenterólogo pediatra en base a un requerimiento calórico para este paciente de 1,300 calorías, divididas en 5 tomas de 260 mililitros, a base de leche hidrolizada, 2 tomas por turno en la mañana y 3 tomas por turno en la tarde, más una toma extra de 260 mililitros. Bien, fíjense, estas son fórmulas preparadas en el laboratorio. Tenemos laboratorio de leches y tenemos un banco de leches, que son cosas diferentes. Esto lo aprende uno preguntando los procesos complejos por los que pasan estos pacientes, pues esto es uno de los caminos de las rutas, conocer qué es el laboratorio de leches y qué es saber qué es el banco de leches. Bien, fíjense ustedes, aquí les desgloso lo que es el preparado de leche hidrolizada. Le dan carne, pollo, frutas, verduras, avenas, miel, aceite de oliva y sal, y de esto hacen un preparado, un jugo que se va a dar posteriormente a través de la gastrostomía. Bien, otra cosa es el banco de leches. El banco de leches está en el 8º piso, en el servicio de neonatología, mientras que el laboratorio de leche está en el 9º piso. Bien, entonces aquí las señoras vienen y se sientan. Por este lado hay bancos para que se extraigan leche ellas, y posteriormente de haberse extraído leches, la meten aquí a este refrigerador, en donde la enfermera especialista neonatóloga las toma para darle a sus pacientitos respectivos a través de las ondas de gastrostomía. Las mamás tienen que hacerlo cada 3 horas, algunas por cuestiones obvias lo hacen en su casa, y entonces una vez que hayan recolectado suficiente leche, vienen aquí y la dejan en el refrigerador. Entonces hay 2 opciones: que las pacientes aquí se queden cada 3 horas, o que la recolecten en su casa y la traigan al refrigerador para posterior tomarla a la enfermera y darla a sus hijos. Bien, aquí está un ejemplo. Aquí ya puede ser una leche de algún preparado por el laboratorio o ser leche directamente extraída de la madre. La nutrición parenteral es importante, ya sea por gastrostomía o por sonda orogástrica, pero el paciente debe ser subido de peso para estar preparada para el segundo evento quirúrgico que ya había mencionado previamente. Bien, estas son señoritas que muy amablemente he platicado con ellas, muy gentiles, muy empáticas, me enseñaron algo de su mundo, aprendí de ellas, aprendí del mundo de atresia esofágica tipo 3, qué les dan, qué no les dan, por qué sí, por qué no, de modo tal que cuando llegan conmigo a la sala 8 prácticamente sé mucho de su historia, de esos complejos, los cuales les comenté, de donde sale la inquietud personal. Bien, en el hospital se manejan todos esos tipos de leches. El BU-Allergen, pues es para niños con alergia a la proteína de la leche. La hidrolizada tiene aminoácidos específicos que son la mínima parte que puede absorber el cuerpo sin ser verdaderas proteínas, o sea, sin ser completamente proteínas. La prenan para niños prematuros, leche de inicio, hasta los 6 meses, de los 6 meses al año. Esta leche no la maneja el Seguro Social, y la leche de soya para niños con intolerancia a la leche de la vaca. Y la leche de soya tiene un inconveniente que causa mucha distensión abdominal. Bien, entonces el niño, una vez que está preparado, que ya lo subieron de peso, con preparados a base de fórmula de leches o de leche materna,
y estabilizado hemodinámicamente, que ya subió más o menos de entre 20 y 30 gramos diarios, que sumarían más o menos 1,5 kilos o 2 kilos previos a su cirugía. Se le realiza, se les quita la ligadura de la fístula, recuerden que se le ligó con seda a la fístula, y se hace anastomosis esófago. Fíjense ustedes, les muestro un ejemplo de que en los libros nos dicen que las fístulas se ven la tráquea a un lado y el esófago de un lado, como si fuera una Y, pero en la realidad no es eso. Miren, la realidad es que las fístulas tráqueo-esofágicas parecen un tubo continuo. Uno esperaría encontrar la tráquea hacia acá y luego el esófago para acá, pero no, si se dan cuenta es un tubo continuo, la fístula, de modo tal que y si es de brecha amplia aún más, la fuga de aire hacia el tracto gastrointestinal es bastante. Bien, entonces, en un segundo tiempo se hace la plastía de la fístula y la anastomosis esófago-esófago. Bien, existen complicaciones específicas, y les decía en un inicio de la conferencia que conozco todas las variantes que pueden mostrar los pacientes en sus controles radiológicos. Y les voy a contar una anécdota que me enseñó una maestra cirujana pediatra, ya no está en el hospital, cuando yo veía con mucha frecuencia las fístulas esófago-pleurales. Pero les voy a hablar de alguna en específico, de una en específico. Cuando yo veía fístulas esófago-pleurales pequeñas, me dijo la doctora un día: doctor, por favor, en el esofograma, administrele sulfato de bario. Y yo le pregunté: ¿y por qué razón, doctora? Y me respondió: es que el sulfato de bario me sella la fístula y ya no tengo que volverlo nuevamente a reintervenir. De modo tal que nosotros en la sala 8, para los controles de los pacientes posoperados de atresia esofágica tipo 3, siempre utilizamos sulfato de bario, siempre, siempre, siempre. Estamos preparados con el conocimiento base de los cirujanos pediatras que nos han enseñado y con lo que nosotros hemos aprendido de la especialidad a controlar los hallazgos de broncoaspiración. En caso de que un niño llegara a broncoaspirar bario, dominamos una técnica que se diseñó en el servicio en la sala 8 de estudios contrastados. Durante 10 segundos le retiramos el sulfato de bario de la vía aérea. A veces necesitamos 2 o 3 intentos, pero finalmente el bario es expulsado. O sea, el paciente, como entra, sale sin ninguna gota de sulfato de bario de la vía aérea. Bien. Entonces, de las complicaciones específicas tempranas, pues hay dehiscencias, tanto de la anastomosis como de las suturas, neumotórax, como este caso, una dehiscencia en la plastía. Se ven a ustedes alteraciones en los arcos costales, se ven pacientes con gastrostomías, se ven invadidos. La invasión significa cualquier artefacto que invada el cuerpo, es decir, una sonda de gastrostomía, un catéter subclavio, eso se llama invasión. Es un término que utilizan los cirujanos. Las dehiscencias de las suturas traqueales, es un paciente ya adolescente que hemos visto, que aún así, después de haber pasado muchos años, aún sigue con su problema de refistulización, dehiscencias de las fístulas de las suturas traqueales. Muchos de ellos tendrán que llegar a sustitución esofágica. Bien. De las complicaciones específicas tardías, las estenosis, hay estenosis cortas, hay estenosis largas, hay estenosis refractarias, las refistulizaciones, la dismotilidad esofágica, el reflujo gastroesofágico y la traqueomalacia, entre otras. Bien. Este estudio lo realizamos en la sala. Había tomado bien el medio de contraste, no había problemas, y de repente empieza a hacer un broncograma aéreo, el cual resolvimos sin problema, pero es en un ejemplo de refistulización. Si se dan cuenta, las imágenes son bastante representativas y ahí el bario no fue ningún problema para nosotros para demostrar la refistulización. Es decir, lo utilizamos de rutina como sin problema, pues dominamos los procesos. Otro caso de estenosis. Sin embargo, les voy a decir, puse estenosis nada más para fines, porque la mayoría de los radiólogos están acostumbrados a ver esta imagen y decir este término. Sin embargo, este paciente no tiene estenosis.
este paciente tiene diferencia de cabos y alteración de la mecánica, pero entonces este niño nada más tiene diferencia de cabos, porque si dan ustedes cuenta, el niño está tomando, ahí se ve la mamila, y el veno de contraste pasa con una facilidad, inclusive tiene una facilidad para la salida gástrica y la salida duodenal, sin ningún problema a las asas de ayuno proximal. Entonces no tiene ninguna estenosis, se llama diferencia de cabos. Entonces, en el reporte se dice tránsito normal del medio de contraste a través del esófago, el cual muestra diferencia de cabos, con buena llegada al estómago y duodeno y yeyuno. Bien, otro ejemplo que nos encontramos en este tipo de pacientes se llama trastorno motor. Entonces, siempre hay una dismotilidad esofágica en el cabo proximal. Y este es originado, bueno, hay dos teorías que tratan de explicar el porqué de esta dismotilidad esofágica. Y hay dos teorías. La primera dice que es una teoría congénita. Dicen que los pacientes los pacientes con atresia esofágica tipo 3 tienen un problema congénito en las fibras musculares y por eso es el problema de dismotilidad. Y la segunda dice que es una teoría adquirida. Dicen que al cortar para hacer la anastomosis esófago-esófago, se corta Meissner y se corta Auerbach y por eso queda una estenosis esofágica o un trastorno motor. Lo que sí les he de decir es que todos los pacientes, sin excepción, tienen trastorno motor del cabo proximal, pero gracias a la plasticidad corporal del sistema nervioso enteral, que es el tercer sistema nervioso del cuerpo, se adecúan y hay pacientes que inclusive en los controles radiológicos parecieran que no los hubieran operado. Y por último, los niños con reflujo gastroesofágico es importante mencionarles que ningún niño posoperado de atresia esofágica, tanto en primer tiempo como en segundo tiempo, a ninguno se le realiza Nissen. Solamente se le realiza Nissen en los niños con reflujo gastroesofágico refractario que persiste durante los 6 meses de seguimiento. Entonces ese tipo de pacientes son valorados para hacerles una funduplicatura de Nissen. Ese es otro ejemplo de funduplicatura de Nissen herniada, pero eficiente. Entonces, este niño, dependiendo porque hay clasificaciones de que hasta qué grado cumple los criterios para ser operados, reintervenidos quirúrgicamente para remodelar la funduplicatura de Nissen. Bueno, pues con esta diapositiva damos por finalizada la presentación. Les agradezco. Un saludo a todos en el lugar que se encuentren. Desde este estudio donde me hicieron favor de grabar mi hijo. Y en el corazón, desde la sala 8 de estudios contrastados del Hospital General Centro Médico Nacional La Raza. Saludos cordiales.